El sol se ocultaba detrás de las colinas de Jerusalén, proyectando sombras alargadas sobre los muros de piedra del palacio real. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si la ciudad entera contuviera la respiración, presintiendo la tragedia que se avecinaba. En el corazón de aquel silencio, una historia de poder, lujuria y traición se desarrollaba. Una historia que marcaría para siempre el legado del rey más grande de Israel, David. Acompáñame a esta fascinante y trágica historia de lujuria, deseo, traición, muerte y amor. Y no olvides de dar like, suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones. Bendiciones. Espero que este contenido sea para edificación de tu vida y que toda duda e inquietudes sobre este tema sea aclarado, que encuentres las más sinceras y claras respuestas. David nació en Belén, en la tribu de Judá, hijo de Isaí, o Jesé, un pastor y agricultor. Era el menor de 8 hermanos y desde joven se destacó por su valentía y su fe en Dios. Aunque su familia no era de gran relevancia política, David creció en un ambiente humilde, cuidando las ovejas de su padre. Durante este tiempo, desarrolló habilidades como pastor y músico, y aprendió a confiar en Dios en situaciones difíciles, como cuando defendió a su rebaño de leones y osos. El profeta Samuel, guiado por Dios, llegó a Belén en busca del futuro rey de Israel. Aunque Isaí presentó a sus hijos mayores, Dios le reveló a Samuel que ninguno de ellos era el elegido. Finalmente David fue llamado desde el campo y, ante la sorpresa de todos, Samuel lo ungió con aceite, señalando que sería el próximo rey de Israel. Sin embargo, en ese momento Saúl aún reinaba y David regresó a sus labores como pastor. La vida de David cambió drásticamente cuando los filisteos amenazaron a Israel. El gigante Goliat desafió al ejército israelita, pero nadie se atrevía a enfrentarlo. David, llevando provisiones a sus hermanos en el campo de batalla, escuchó el desafío y, lleno de fe en Dios, se ofreció a luchar contra Goliat. Armado solo con una honda y 5 piedras, David derrotó al gigante con un certero lanzamiento. Esta victoria lo convirtió en un héroe nacional y llamó la atención del rey Saúl. Después de su victoria sobre Goliat, David fue llevado a la corte del rey Saúl. Se convirtió en su escudero y en un hábil músico que calmaba el espíritu atormentado del rey. Además, David demostró ser un valiente guerrero en las batallas contra los filisteos, ganándose el respeto del pueblo y la amistad de Jonatán, el hijo de Saúl. Sin embargo, la popularidad de David despertó los celos de Saúl, quien comenzó a verlo como una amenaza. A medida que David ganaba más reconocimiento, Saúl intentó matarlo en varias ocasiones. David tuvo que huir y vivir como fugitivo, refugiándose en cuevas y desiertos. Durante este tiempo, demostró su integridad al perdonar la vida de Saúl en 2 oportunidades. A pesar de tener la chance de vengarse, David confiaba en que Dios lo protegería y que, en su tiempo, sería coronado rey. Finalmente, Saúl y Jonatán murieron en una batalla contra los filisteos en el monte Gilboa. David, al enterarse de la noticia, lamentó profundamente su muerte, especialmente la de Jonatán, a quien amaba como a un hermano. Este evento marcó el fin del reinado de Saúl y abrió el camino para que David asumiera el trono. Después de la muerte de Saúl, David fue ungido como rey de la tribu de Judá y gobernó desde Hebrón durante 7 años y medio. Sin embargo, el resto de las tribus de Israel siguieron a Is-Boset, hijo de Saúl. Tras un periodo de conflicto y la muerte de Is-Boset, todas las tribus de Israel reconocieron a David como su líder. Finalmente, David fue coronado rey de todo Israel y estableció su capital en Jerusalén, donde reinó durante 33 años más. Así, David pasó de ser un humilde pastor de ovejas a convertirse en el rey más célebre de Israel, recordado por su valentía,
su fe en Dios y su legado como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ocurrió algo trágico y estupefacto en la vida de este hombre de Dios. Llegó la primavera, que era cuando los reyes salían a la guerra. Ese año David envió a Joab y a los jefes de su ejército a pelear contra los amonitas, pero él se quedó en Jerusalén. Y Joab y todos sus hombres vencieron a los amonitas y conquistaron la ciudad de Rabá. Una tarde, después de haber descansado un poco, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. David, el pastor convertido en rey, el hombre según el corazón de Dios, había caído en la tentación. Desde lo alto de su terraza, observó una tarde a una bella mujer llamada Betsabé, la esposa de Urías, uno de sus soldados más leales, mientras ella se bañaba. La belleza de Betsabé lo cautivó, y en ese momento la lujuria nubló su juicio. Lo que siguió fue una serie de decisiones desesperadas y oscuras que llevarían a la ruina no solo a Urías, sino también al propio David. Le preguntó a su sirviente que fuera y le diera información de aquella mujer. Luego el sirviente volvió y le dijo que se llamaba Betsabé, hija de Eliam, y que estaba casada con un hitita llamado Urías. Él, sin decir ni una palabra, siendo el rey y orgulloso y todopoderoso e imponente, hizo caso omiso a las palabras que le comunicaron y siguió pensando en el momento en que vio esa bella mujer, que sin saber lo estaba llevando poco a poco a la lujuria. Pero al fin tomó la decisión y decidió mandarla a buscar. David envió a buscar a Betsabé y yació con ella. Poco después, ella le envió un mensaje: «Estoy embarazada». Las palabras resonaron en los oídos de David como un trueno distante. Sabía que su pecado no podía permanecer oculto. Urías, un hombre honorable, estaba lejos, luchando en el frente de batalla. David intentó cubrir su falta llamando a Urías a casa, esperando que éste pasara la noche con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Pero Urías, leal a sus compañeros soldados, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus hermanos estaban en el campo de batalla. Frustrado y desesperado, David tomó una decisión que marcaría su reinado con sangre. Envió a Urías de vuelta al frente con una carta para el comandante Joab. En ella, David ordenaba colocar a Urías en la línea de fuego y luego retirarse, dejándolo morir. Joab, aunque sorprendido por la orden, cumplió sin cuestionar. Urías cayó en batalla, y con él, la inocencia de David. Cuando Betsabé supo de la muerte de su esposo, lloró en silencio. David la tomó como su esposa, y ella dio a luz a un hijo. Pero el Señor no estaba satisfecho. El profeta Natán fue enviado a confrontar a David con una parábola: un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David, indignado, declaró que el hombre rico merecía morir. Entonces Natán lo miró fijamente y dijo: «Tú eres ese hombre». Las palabras de Natán atravesaron el corazón de David como una espada. Cayó de rodillas, arrepentido, pero las consecuencias de su pecado ya estaban en movimiento. El hijo que Betsabé había dado a luz enfermó y murió, a pesar de las súplicas y ayunos de David. Aunque Dios perdonó a David, la espada de la discordia nunca se apartaría de su casa. David, postrado en el suelo del templo, llora desconsoladamente. Su corona yace a un lado, símbolo de su fragilidad humana. Betsabé, en un rincón, observa con ojos vacíos, cargando el peso de su propia culpa. El niño yace en una cuna, su rostro pálido y sin vida. La habitación está envuelta en sombras, excepto por un rayo de luz que cae sobre el rostro de David, como si el cielo mismo lo juzgara. Las consecuencias de la traición de David se extendieron como un veneno a través de su familia. Amnón, uno de sus hijos, violó a su media hermana Tamar. Absalón, otro de sus hijos, asesinó a Amnón en venganza y luego se rebeló contra David, buscando arrebatarle el trono. La guerra civil desgarró el reino
Y David, una vez amado por todos, se encontró huyendo de su propio hijo. Aunque David se arrepintió y fue restaurado en su relación con Dios, las cicatrices de sus acciones nunca desaparecieron. Betsabé, aunque se convirtió en reina y dio a luz a Salomón, el futuro rey de Israel, llevó consigo el peso de su participación en el pecado de David. Su silencio, su aceptación de los acontecimientos, la convirtieron en un símbolo de las consecuencias de la lujuria y el poder descontrolado. La historia de David y Betsabé es un recordatorio sombrío de cómo el pecado, incluso en los más grandes, puede llevar a la destrucción. La traición de David a Urías no solo costó una vida, sino que sembró semillas de discordia que afectarían a su familia y su reino por generaciones. A través de esta narración, vemos que el precio de la lujuria y el abuso de poder es alto y que las consecuencias de nuestras acciones pueden resonar mucho después de que el pecado haya sido cometido. David, anciano y cansado, mira hacia el horizonte desde la terraza de su palacio. A su lado, Salomón, joven y lleno de promesas, escucha las enseñanzas de su padre. En el fondo, la sombra de Urías se proyecta sobre los muros, un recordatorio silencioso de que el pasado nunca se olvida. El sol se pone una vez más, pero esta vez la luz parece más tenue, como si el peso de la historia hubiera oscurecido incluso el cielo. La vida del rey David es una de las narrativas más fascinantes e inspiradoras de la Biblia. Desde su humilde comienzo como pastor de ovejas hasta su ascenso como el más grande rey de Israel, David dejó un legado imborrable no solo por sus hazañas militares y políticas, sino también por su profunda relación con Dios. Aunque no estuvo exento de errores, David es recordado como un hombre que amó a Dios con todo su corazón y que dedicó su vida a servir a su pueblo y a cumplir los propósitos divinos. En esta narración exploraremos las cosas buenas que David hizo para Dios y para su pueblo, destacando su fe, su liderazgo, su devoción y su contribución al establecimiento de un reino que glorificó a Dios. Antes de ser rey, David era un joven pastor en Belén, el hijo menor de Isaí. Aunque su trabajo era humilde, David demostró cualidades excepcionales desde temprana edad. Como pastor aprendió a cuidar, proteger y guiar a sus ovejas, habilidades que más tarde aplicaría en su reinado. En los campos de Belén, David desarrolló una profunda relación con Dios. Pasaba horas en soledad, tocando su arpa y componiendo salmos que expresaban su amor y adoración al Señor. Esta conexión íntima con Dios lo preparó para los desafíos que enfrentaría en el futuro. Uno de los primeros actos de valentía de David ocurrió cuando defendió a sus ovejas de un león y un oso. Este episodio no solo demostró su coraje, sino también su fe en Dios. David le dijo a Saúl: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Primero de Samuel 17:37. Esta confianza en Dios sería una constante en su vida. Uno de los momentos más emblemáticos de la vida de David fue su enfrentamiento con el gigante Goliat. Mientras el ejército de Israel temblaba ante la amenaza del filisteo, David, un joven sin experiencia militar, se presentó voluntario para enfrentarlo. Armado solo con una honda y 5 piedras, David declaró: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Primero Samuel 17:45. Con un solo tiro, David derribó a Goliat, demostrando que no es la fuerza humana, sino la fe en Dios, lo que asegura la victoria. Este acto de valentía no solo inspiró al ejército de Israel, sino que también marcó el comienzo del ascenso de David como líder. Su fe inquebrantable se convirtió en un ejemplo para todo el pueblo. Aunque David fue ungido como el futuro rey de Israel,
nunca intentó tomar el trono por la fuerza. Incluso cuando Saúl, consumido por los celos, intentó matarlo en varias ocasiones, David se negó a levantar su mano contra el ungido de Dios. En una ocasión, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, pero en lugar de hacerlo, cortó un pedazo de su manto como prueba de que no quería hacerle daño. Más tarde, David le dijo a Saúl: Jehová juzgue entre tú y yo, y Jehová me vengue de ti, pero mi mano no será contra ti. 1 Samuel 24:12. Este acto de misericordia y respeto mostró la integridad de David y su compromiso de honrar a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Después de la muerte de Saúl, David fue coronado rey de Judá y más tarde de todo Israel. Su reinado marcó una era de unidad, prosperidad y expansión para el pueblo de Israel. David no solo fue un líder militar exitoso, sino también un gobernante sabio y justo. Uno de sus primeros actos como rey fue conquistar Jerusalén y establecerla como la capital de Israel. La ciudad, que antes era una fortaleza jebusea, se convirtió en el centro político y religioso del reino. David la llamó la ciudad de David y trasladó allí el arca del pacto, simbolizando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Uno de los mayores logros espirituales de David fue devolver el arca del pacto a Jerusalén. El arca, que representaba la presencia de Dios, había sido descuidada durante el reinado de Saúl. David organizó una gran procesión para llevarla a la ciudad, llena de música, danza y alabanza. Aunque el primer intento de trasladar el arca terminó en tragedia debido a la desobediencia de Usa, David aprendió la lección y lo hizo correctamente la segunda vez. Vestido con un efod de lino, David danzó con todas sus fuerzas delante del arca, demostrando su humildad y devoción. Este acto de adoración fue un momento crucial en la historia de Israel, ya que restauró la centralidad de Dios en la vida del pueblo. Como líder militar, David llevó a Israel a una serie de victorias sin precedentes. Derrotó a los filisteos, moabitas, sirios y otras naciones enemigas, expandiendo las fronteras de Israel y asegurando la paz y la prosperidad para su pueblo. Una de sus hazañas más notables fue la captura de la fortaleza de Sión, que se convirtió en la ciudad de David. También estableció alianzas estratégicas y fortaleció el ejército de Israel, asegurando su posición como una potencia regional. La historia del rey David y Betsabé es un recordatorio crudo de cómo el poder y la posición no nos hacen inmunes a la debilidad. David, un hombre descrito como según el corazón de Dios, comete un grave error. Desde su palacio ve a Betsabé, una mujer hermosa, y cae en la tentación. Lo que comienza como un momento de deseo se convierte en una cadena de decisiones desastrosas. Adulterio, engaño y finalmente el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Esta historia no es solo un relato antiguo, es un espejo que refleja nuestra propia fragilidad. ¿Cuántas veces, en posiciones de privilegio o influencia, hemos permitido que nuestros deseos nublen nuestro juicio? ¿Cuántas veces hemos justificado acciones incorrectas porque creímos que el poder nos protegía de las consecuencias? Pero lo más impactante de esta historia no es solo la caída de David, sino su camino hacia la redención. Cuando el profeta Natán lo confronta, David no niega su culpa ni intenta justificarse. En cambio, se arrepiente profundamente. Su salmo de arrepentimiento, el Salmo 51, es una de las expresiones más conmovedoras de dolor y búsqueda de perdón en la literatura sagrada. Esta historia nos enseña que, aunque nuestras acciones tengan consecuencias devastadoras, siempre hay espacio para el arrepentimiento y la transformación. David no fue el mismo después de este episodio. Su vida y su reinado llevaron las cicatrices de sus errores,
pero también se convirtió en un ejemplo de cómo la humildad y el arrepentimiento pueden abrir puertas a la gracia. En un mundo donde a menudo vemos figuras públicas caer en escándalos, la historia de David y Betsabé nos invita a reflexionar. ¿Cómo manejamos nuestro propio poder y tentaciones? ¿Estamos dispuestos a enfrentar nuestras faltas con honestidad y buscar un cambio verdadero? Si te ha gustado, dale like y suscríbete para más contenido como este. Dios te bendiga grandemente. Bendiciones. Hasta la próxima.